¿Qué tal, estimados compañeros? Vamos a revisar los problemas de la primera parte del taller. Eh, y vamos a iniciar con el problema 41 del libro. En este caso nos da un triángulo rectángulo. Si nos fijamos, tiene aquí un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Por lo tanto es un triángulo rectángulo. Y nos pedían varias cosas. Uno, la longitud del lado desconocido, al cual le colocamos aquí el valor de A. El lado o cateto conocido lo colocamos como B. Y llamamos H a la hipotenusa, en este caso 9,00 metros. Como nos pedía este lado que está aquí, usamos el teorema de Pitágoras y lo que hicimos fue despejar el valor de A. Al hacerlo, despejarlo y luego colocar los valores respectivos, nos dio 6,71 metros. Recordar en este caso que usamos aquí tres cifras significativas. ¿Sí? Teníamos tres cifras significativas, aquí es importante usarlas. Igual para las respuestas que vamos a ver ahora. En el caso de la tangente de teta, recordamos que si estamos desde el punto de vista de teta, el lado opuesto sería 6 y el lado adyacente sería el valor de A. Por eso tenemos B entre A. Al colocar el valor de A que encontramos aquí hace un rato, tenemos este valor que tenemos aquí, 0,894. Y para el seno de phi, que es el ángulo ahora el de acá abajo, seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Lado opuesto es A entre 9. A lo encontramos en la primera pregunta del problema. Al despejar o al colocar los valores, tenemos entonces que el seno de phi era 0,746. Esas eran las respuestas. Esto que está aquí, vamos a hacerlo adicional nada más, porque probablemente algunos de ustedes tengan la pregunta y que bueno, y entonces el caso de los ángulos, ¿cómo los encontramos? No era necesario, no lo preguntaba el problema, pero vale la pena recordarlo. El caso de teta, por ejemplo, si yo tengo esto formulado como lo ven aquí, yo voy a tener en este caso que para el ángulo teta yo tendría que ser la tangente inversa de ese valor. Al colocarlo en mi calculadora tenemos que nos da 41,8 grados. Y en el caso de phi podemos despejarlo también simplemente colocando 0,746 el seno inverso de ese valor y tenemos 48,2. Otra manera muy sencilla, por ejemplo, para encontrar phi, yo puedo hacer lo siguiente: 180 menos 90 menos teta me va a dar 48,2. Entonces, también es una forma de hacerlo. Y también de verificar de repente de que los datos que nosotros colocamos aquí, los ángulos, están de forma correcta. En el siguiente problema, eh, teníamos el caso de una fuente de agua alta ubicado en el centro de una pila circular, como mostraba la imagen. El estudiante estaba en la parte externa, ¿verdad?, de la fuente, y lo que se pedía en este caso era la altura, que aquí le colocamos el valor de h. Y nos daba este ángulo de 55 grados. Y otro dato muy importante, nos daba el perímetro de esta fuente. Nos decía que era de 15,0 metros. Ahora, ahí es importante recordar algo. El caso del perímetro. Nosotros debemos recordar que para el caso del perímetro, el perímetro es la parte externa de esa figura geométrica. Y eh, pero digamos, para ponerlo de una forma muy sencilla, imaginemos que ustedes cortaran si esto fuera una soga, la cortaran, ella quedaría como una línea recta, ¿verdad? Entonces, que podría medirse de alguna manera mucho más sencilla. Entonces, ustedes se pueden tener el perímetro como lo que rodea la figura geométrica, ¿sí? Linealmente hablando. Por eso es que las medidas están en metros. En este caso, el perímetro, que es 2πr, es de 15 metros.
Así que para encontrar el radio, nosotros simplemente despejamos de la fórmula de perímetro ese valor. Nos dio 2.39 metros. Eso quiere decir que nosotros, en el caso de ese triángulo, tenemos conocido, y vamos a colocarlo aquí, conocemos el radio, ya lo tenemos aquí, conocemos este ángulo, y lo único que faltaría sería el valor de h. ¿Qué función trigonométrica podría relacionar esto? Pues la tangente. Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es el lado opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es por eso que nosotros hicimos lo que tenemos aquí. Y de ahí despejando, queremos despejar la altura. R que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Así que tenemos R por tangente de 55.0, que nos da 3.41 metros de altura. Vamos a ver los siguientes problemas. El problema 45 resultaba algo sencillo, simplemente era de ubicar algunos datos que nos pedían. Nos pedía, por ejemplo, el lado opuesto a teta. Si nosotros tenemos que este es teta, el lado opuesto sería 3. Nos pedía el lado adyacente a phi. Si este es phi, para mí el lado adyacente sería también 3. Fíjense que tenemos aquí el mismo valor. Nos pide, por ejemplo, el coseno de teta, primero. Tenemos coseno de teta, sería coseno de teta es lado opuesto, lado adyacente, disculpen, sobre hipotenusa. Coseno de teta sería lado adyacente sobre hipotenusa. Y aquí se le coloca el valor. En el caso del seno de phi, yo voy a colocarme ahora viendo lo de la perspectiva de este ángulo. Para el caso del seno de phi. El caso del seno sería el lado opuesto, fíjense 4 sobre hipotenusa, entre 5. Nos da el mismo valor que el caso anterior. Y en la última parte nos piden la tangente de phi. Otra vez estamos desde el punto de vista de acá arriba. La tangente sería el lado opuesto sobre el lado adyacente, 4 sobre 3, que tenemos nosotros expresado acá. Entonces, más que todo, esos serían los valores que nos está pidiendo. Igual, si yo quisiera encontrar alguno de esos ángulos, por ejemplo, digamos teta sería, vamos a ponerlo al principio. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros sabemos que coseno de teta es 0.800, ¿verdad? ¿Sí? Coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa, que nos dio 0.800, entonces tenemos este ángulo. Aquí, si yo quisiera encontrar el ángulo, simplemente coseno inverso de 0.800 y aquí podríamos encontrar, vamos a sacar ese valor, no lo pedía, pero no está de más para nuestra práctica, una explicación. Y aquí tenemos 36.9 grados. Hubiera sido 36.9 grados. Y vamos al último problema que lo pedimos hacer de una forma muy particular. Espero que no les haya sido complicado. Igual vamos a explicar un poco. Por si queda alguna duda. Vamos a leer un poco. Dice, una mujer mide que el ángulo de elevación del pico de una montaña es de 12 grados. Después de caminar 1 kilómetro hacia la montaña, sobre un terreno a nivel, encuentra que el ángulo es de 14 grados. Nos pide trazar un bosquejo del problema ignorando la altura de los ojos de la mujer. De la mujer al pie del terreno, o sea que la altura de la mujer la despreciamos. En ese caso no la tomamos en cuenta. Nos pide seleccionar nombres para las variables de la altura. Y en términos generales el problema nos pedía o nos sugería hacer
digamos, trabajar con dos triángulos rectángulos. Eso era básicamente lo que nos sugería el problema. Esa era una manera de hacerlo. En el caso del problema se le solicitó hacerlo por el método de seno y coseno, ¿sí? Un poco para la práctica de ese método, que es muy eficiente para cuando estamos trabajando, por ejemplo, vectores, cuando estamos trabajando con tres vectores, ¿no? Eso ya lo veremos después. Eh, Aquí vamos a ver si colocamos, bueno, tenemos el color azul, está bien, está bien. La mujer en un principio estaba en este punto, luego fue caminando hacia la izquierda, vamos a verlo en el término del diagrama que yo tengo. Pudieron haberlo hecho al revés, da el mismo, el triángulo, hubiera sido un triángulo semejante, no hay ningún problema. Fíjense que si camina 1 kilómetro en terreno a nivel, este sería el lado de abajo del triángulo. Yo tengo que este ángulo es de 12. Y cuando se va acercando, el ángulo aumenta un poco, que tiene sentido, a 14 grados. 14 grados es la parte de afuera del triángulo, así que por dentro tendríamos 180 menos 14 grados y nos da los 166 grados, que están en la parte de adentro. Con eso podemos usar la fórmula de seno. 1 kilómetro entre seno del ángulo opuesto, que fíjense que es 2. Ah, ok, este 2 ¿cómo salió? Bueno, este 2 es recuerden que la suma de los ángulos internos es de 180. Yo tengo 180 menos 12 menos 166. Me da apenas 2 grados. Un ángulo muy agudo aquí. Así que yo puedo entonces colocar mi fórmula. 1 entre seno de 2 es igual a L entre seno de 12. El ángulo opuesto a L es 12 grados. Es lo que colocamos aquí. A la hora de despejar L, yo voy a tener que va a ser 1 kilómetro por seno de 12 entre seno de 2. Recordemos, algo que habíamos ya comentado en clases anteriores, estos dos valores multiplican, ¿verdad? Y el otro divide. Así que tengo, en ese caso, el valor de L. Una vez que llego allí, puedo hacer este otro triángulo, que forzosamente va a ser un triángulo rectángulo. Forzosamente es un triángulo rectángulo para poder encontrar ¿qué cosa? La H. La H que me interesa a mí en el caso de ese ángulo. Yo tengo aquí que solamente observando este triángulo que tenemos acá, solamente este es para el triángulo ya rectángulo, la fórmula que yo tengo en la parte de abajo, yo tengo que esto sería H y este es el valor de L que habíamos encontrado hace un rato y este es el ángulo de 14 grados que está aquí. Si lo hago por fórmula de seno y coseno, yo tengo que H entre seno de 14 es igual a L entre seno 90. Seno 90 es 1. Al despejar H, yo tengo que H va a ser L por seno de 14 entre seno de 90, que nos da entonces en ese caso 1.44 kilómetros como esa altura para el caso de ese problema. Así que con esto nosotros tendríamos las respuestas de la primera parte de nuestro taller. Espero que se haya entendido. Gracias y nos vemos en la próxima cápsula virtual. Hasta luego.